Buenos días. Vamos a seguir estudiando entonces esta carta a los Filipenses. Una pregunta: ¿cómo es conocida esta carta? ¿Recuerdan? ¿Cómo es conocida? Como la carta del ¿qué? Del gozo. ¿Por qué del gozo? Porque se encuentra esta palabra gozo 19 veces dentro de esta carta a los Filipenses. Si tú la lees tranquilamente, pacíficamente, tú vas a encontrar esta palabra 19 veces, la palabra gozo. Y qué interesante, ¿no? Que un hombre que está en prisión escriba una carta y se encuentre pues con gozo, con alegría. Y no solamente eso, sino que se encuentre animando a los que están afuera. ¿Sabe? ¿Verdad? ¿Cómo diría la palabra ahí? Pues qué maravilloso, ¿no? Que en vez de ser al revés, en vez de que los de afuera lo animaran, lo alentaran y estuvieran contentos, no, Él es el que los anima. Él es el que los está alentando desde la prisión a través de esta carta que es conocida como la carta del gozo. Esto nos enseña, mis hermanos, una buena lección, que no importa la situación en que nosotros los cristianos podemos encontrarnos, en cuán difíciles sean las cosas, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para llenar tu interior con un gozo. Decía Nehemías, la fuerza del Señor es mi ¿qué? Es mi gozo. El gozo del Señor es mi fuerza. Entonces hay que aprender eso. Amén. Vamos a seguir entonces. El primer tema que yo compartí con ustedes, mis hermanos, hace 2 semanas, fue ahí en Filipenses capítulo 1 versículo 1, donde dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿Recuerdan? Este fue el primer tema, siervos de Jesucristo. Ya lo cubrimos ese tema. Y luego después dice: a todos los santos en Cristo Jesús. También ya cubrimos esa parte, que es parte de los siervos de Jesucristo. Y dice que están ¿en dónde? En Filipos, con los obispos y diáconos. O sea que esta carta viene de parte del apóstol Pablo y el siervo Timoteo, y fue escrita para todos los santos. Yo les expliqué que hay cartas que van específicamente a cierto líder o cierto pastor de cierta iglesia. Esta carta fue escrita para todos los santos, que ya también estudiamos esto. ¿Para qué fuimos llamados? A vivir, a ser santos, ¿verdad? Dice que están en Filipos con los obispos y diáconos. La palabra obispos, para terminar este versículo, obispos, viene de la palabra griega episcopos, con cada kilo. Episcopos, que significa superintendente. Les pido disculpas si a veces mi español se oye medio chistoso, porque las palabras largas se me dificultan mucho en pronunciarlas. Superintendente, ¿ya ve? Gracias. Superintendente de una iglesia. En otras palabras, el encargado. También significa el mayordomo. También significa un pastor o la palabra anciano. Ellos son los responsables de llevar a cabo las responsabilidades de la iglesia del Señor. Cuando usted mire la palabra obispo, entiéndase que también puede ser un anciano, entiéndase que también puede ser un pastor, es lo mismo. Y luego dice, no solamente con los obispos, sino también a los ¿qué? A los diáconos. La palabra diáconos, ¿sí?, en griego se pronuncia diáconos con cada kilo. Diáconos o diáconos
pero con cada kilo. ¿Qué significa? Escúchenme bien, el que hace los mandados. Yo miro sonrisas, ¿por qué? Porque se nos hace raro, ¿cómo que un diácono es el que hace los mandados? Sí, es por eso que hay bien poquitos en la iglesia del Señor, porque nadie quiere hacer mandados, todos quieren ser jefes, ¿verdad? Significa también ayudante, significa mesero, significa sirviente, un sirviente, o sea, un siervo que sirve las mesas. Ya son muy pocos los diáconos en las iglesias. Hoy en día los diáconos, mis hermanos, escúchenme, están en peligro de extinción. Hoy ya todos solo buscan reconocimiento, aplausos, títulos. Ya muy pocos son los que quieren servir. Ahorita en la mañana viene una hermana bien contenta y me dice: pastor, ya estoy sirviendo aquí. Y me da mucho gusto. Y la felicito a todos los que sirven. ¿Cuántos de ustedes sirven en su iglesia local o aquí? Los felicito. Y los que no sirven, pues todavía no sirven, ¿verdad? Es broma, Después van a ir con Chuy: pastor Chuy, el pastor me dijo que yo no sirvo. No, sí sirves, eres útil. Versículo 2 dice: gracia y paz a ustedes de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La voluntad de Dios y el Señor Jesucristo es que ellos ya nos dieron esta gracia y esta paz, mis hermanos, ¿sí? Y yo quiero decirte, esta palabra gracia viene de una palabra griega, charis, con G de Jorge, charis, que significa favor inmerecido. Dios nos dio su favor aún sin merecerlo. Te aprobó aún siendo un pecador. Dios te concedió este favor inmerecido a pesar de tus defectos, a pesar de tus debilidades. Él aún así te escogió, te llamó. Eso se llama sublime gracia. Sublime gracia. ¿No te lo merecías o te lo merecías? Ay, yo sí, es que iba a misa de gallo. No, por cuanto todos ¿qué? Pecamos, ¿verdad que sí? Entonces, si todos hemos sido pecadores, Él nos eligió, pero fue por su gracia, ¿sí? La gracia, mis hermanos, qué maravilloso. ¿Sabías tú que la gracia fue la que empezó todo el plan? Fue la gracia. La gracia fue la que comenzó, mis hermanos, esta maravillosa obra de la cruz y de la salvación. Fue la gracia. Sin ella, tú y yo no podíamos hacer nada, mis hermanos. Tú y yo no lo escogimos a Él. Fue Él en su gracia, fue Él en su misericordia el que te llamó. Y todo esto lo hizo, mis hermanos, porque la gracia fue la que comenzó todo esto. Dice ahí, mis hermanos, gracia y paz, ¿verdad? La paz nos habla, mis hermanos, que antes tú y yo, entonces no teníamos paz para con Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 5, Efesios 1, versículo 5, dice así: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, y por gracia sois ¿qué? Son salvos. Entonces fue la gracia la que nos rescató, fue su gracia la que transformó tu corazón. Hoy todavía se necesita la gracia de Dios cada día de tu vida. Mira, escúchame, se necesita la gracia, o sea, el favor de Dios inmerecido para predicar.
Yo necesito la gracia de Dios en esta mañana para poder enseñar correctamente, para transmitir este mensaje a los corazones. Necesito la gracia de Dios. O sea, sin el favor inmerecido de Dios no podemos hacer nada. Tú necesitas la gracia de Dios para ser mejor mamá. Necesitas la gracia para poder ser un mejor esposo. La gracia, mis hermanos, te capacita. La gracia te habilita a hacer las cosas mejor que lo que haces tú en tu naturaleza humana. ¿Sí me estoy dando a entender? Una persona que no es nacida de nuevo puede hacer un trabajo excelente como mamá, como trabajador, pero cuando una persona es nacida de nuevo y tiene la gracia de Dios, tenlo por seguro que va a sobresalir mucho más que otra persona. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Te van a escoger para muchas cosas por la gracia de Dios. Ay, yo pensé que era por mis trencitas. No. Ay, yo pensé que eran por mis tenis Converse. Tampoco. Es simplemente por la gracia de Dios. Porque muchas veces tenemos tendencia a darnos nosotros un poco de crédito. ¿Cuál crédito, mis hermanos? Sí, tenemos capacidades, dones, pero todo eso, ¿quién te lo dio? Fue la gracia. Fue la gracia de Dios. Hay personas que están bien agraciadas, ¿sí o no? Hay chavos que están bien agraciados, altos, ojos verdes, mujeres muy hermosas, tienen mucha gracia, ¿sí o no? Pero se dan su paquetote, piensan que vienen de Venus y no entienden que fue simplemente la gracia, ¿sí o no? En 1 Corintios 15:10, 1 Corintios 15:10 dice ahí: por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo aquí le está hablando a los corintios y les está haciendo ver a ellos, a los corintios, que él era lo que él era simplemente por la gracia de Dios. Pablo, ¿quién era Pablo, mis hermanos? Fue un hombre que hizo grandes, no sé cómo se dice la palabra en español, pero él hizo grandes proezas, se puede decir, ¿verdad? Dios a través de Pablo, muchos milagros, muchas proezas. Dice, pero no yo, dice, soy lo que soy. Dice, este hombre que escribió todas estas cartas, dice, pero fue la gracia, no fui yo. Fíjate, él está reconociendo que todo este inspiración, todo este don, este talento de predicar, de enseñar, de transmitirlo correctamente, había sido ¿qué? La gracia. Y luego dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, mis hermanos, ¿a quién le debemos todo lo que hacemos y cómo lo hacemos? Si no es que a la gracia de Dios con nosotros. No hay otra, mis hermanos. Filipenses 1:2, para atrás en la carta de los Filipenses 1:2 dice, y paz, no solamente gracia, sino dice, y paz a ustedes de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta palabra paz viene de una palabra griega, eirene, que significa unir, pero también significa prosperidad, también significa estar seguro, estar tranquilo, estar confiado. Los judíos, siempre que se encontraban unos al otro o se despedían, ellos decían shalom, shalom. O sea, que estés seguro, que Dios te bendiga, es lo que significa, ¿sí? Que Dios te bendiga, prosperidad, que estés confiado. ¿En quién? En el Señor.
Pablo les decía entonces que permanecieran unidos con Dios para que estén confiados, seguros, tranquilos y bendecidos, pues antes ellos no lo estaban, mis hermanos. Antes, en la vida pasada, tú y yo estábamos confiados en Dios. ¿Había paz entre tú y Dios? No. Colosenses 1:21. Colosenses 1:21. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo, dice, extraños y enemigos en su mente, en su manera de pensar, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado, versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. Entonces, ¿qué éramos antes? Extraños y enemigos. Entonces, ¿por qué a veces cuando queremos testificar, evangelizar, le decimos a la gente, Dios te ama? ¿Verdad que así nos han enseñado? Ve y predica y dile a la gente que Dios lo ama. Y luego ahí está el Z con su cuchillote y tú le dices, mira tú Z, tú narco, Dios te ama. ¿Será una verdad bíblica? Vamos a leer otra vez y que la Biblia te enseñe. Colosenses 1:21, ahí mismo dice, y ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos. Entonces, ¿Dios lo ama o es enemigo? Al Z, al malandrín, ¿lo ama o sigue estando separado de Dios? Todavía no se arrepiente. Entonces, para testificar o para evangelizar, hay que decirle a la gente la verdad. Entonces, ¿por qué les decimos reconcíliate? Tú le dirías a alguien que Jesús ama, reconcíliate, pues si ya me ama, ¿para qué me reconcilio? No, a la gente que no tiene a Cristo son extraños y enemigos, están separados de Dios. Mira, malandrín, ven acá. Si no te arrepientes, mira, la Biblia dice tal y tal y tal, reconcíliate. ¿Tú crees que Dios está contento con tu manera de vivir? ¿Tú crees que esa es la manera que tú vas a agradar a Dios? No, eres enemigo, eres extraño en tu manera de pensar, en tu manera de... Esa es la manera correcta, mis hermanos, de testificarle a una persona que no tiene a Cristo, que no ha aceptado a Cristo. A nosotros no, a nosotros sí nos ama. Entonces, ¿por qué dice que de tal manera amó Dios al mundo y que dio? Porque eso lo hizo una vez para demostrarle su amor. Fue una demostración de su gracia y de su amor para que vinieran al arrepentimiento. ¿Sí me doy a entender? Por eso murió Jesús, para demostrar su amor. En esto mostró Dios su amor para con nosotros, dice el apóstol Juan. Para eso murió, para mostrar su amor. No que sigue estando así con los zetas y los malandrines. ¿Tú crees que Dios está contento con un violador de niños? Pues no, mi hermano, son enemigos, están alejados de Dios y necesitan primeramente reconocerlo, arrepentirse, reconciliarse por medio de Cristo Jesús. Entonces, nosotros, antes de haber sido creyentes en el Evangelio, éramos enemigos de Dios, estábamos separados de Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no teníamos paz para con Dios. Romanos 5:1 dice ahí, Romanos 5:1, justificados. Pastor, ¿qué significa justificados? Yo no entendation. Bueno, ahorita explication. Dice justificados. La palabra justificado significa declarado no culpable o declarado inocente, ¿sí?
¿Por qué? Por medio de la fe, dice, porque creemos en lo que Jesús hizo por nosotros. Y lo dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera de tener paz entre Dios y el hombre, es por medio de Jesucristo, por la fe, por creer en lo que Él hizo en la cruz, por ti y por mí, que murió por nuestros pecados. Y Él en su muerte te justificó. Si tú no vas al trabajo, si no vienes a la escuela, al instituto, vas allá enfrente con las servidoras y les dices, fui al doctor, me dio chorrillo, aquí está mi justificación. Entonces ellos ya te justifican, ¿sí o no? Bueno, está bien, lo ameritas. Entonces Jesús nos declaró a nosotros inocentes, no culpables, pero por su sangre, por su sacrificio. ¿Te lo merecías? Fue, como le dije, la gracia que comenzó todo este plan de salvación. Entonces, por medio de Jesús, no dice que por medio del Papa Pío, ¿verdad que no? Ni por medio de la Virgen del Recodo, qué sé yo, o del cobre, perdón, del cobre, ¿verdad? Fue por medio de Jesucristo, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y ahora tenemos esta paz con Dios, ya no somos enemigos, estamos en perfecta paz con Dios. Jesucristo nos da esta perfecta paz a todos aquellos que han nacido de nuevo, nos da unión con el Padre, y fue a través de Él que fuimos unidos al Padre. Por esta razón nos da seguridad, protección, tranquilidad, nos da una paz interior a pesar de todo lo malo que esté pasando todo alrededor del mundo. Jesús dijo, mi paz les dejo, les doy, y no como la da el mundo. No tengan miedo. Nosotros tenemos la paz de Dios, mis hermanos. Entonces eso nos debe de darte a ti y a mí, ¿qué es? Seguridad. Si te mueres, no problem. El estar ausente en este cuerpo es estar en la presencia de Dios. ¿O quieres estar aquí todavía, pasando sustos en el metro? Ay, ahí viene uno que parece que me va a bajar la cartera o el teléfono. Ay, ya me dieron las rumas. Ay, que necesito un tummy tuck. Ay, que necesito que me arreglen la papada. Y allá con el Señor, ¿de qué te preocupas? De nada. ¿Te quieres quedar? Yo me quiero ir. Pero como dice Pablo, pero yo lo siento, dice, porque parece que me van a tener que aguantar esta clase y la otra, porque no vino el pastor Chuy, para su crecimiento, para que sigan aprendiendo. Amén. Tema número 2. Tema número 2. El primer tema fue, ¿cómo se llamó? Siervos de Jesucristo, del 1 al 2. Tema número 2. Las oportunidades de agradecer. Las oportunidades de agradecer. Filipenses 1 del 3 al 8. Y aquí Pablo está haciendo una oración. Dice, versículo 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pablo era un hombre muy agradecido con Dios. Siempre daba gracias por los hermanos, no solo cuando se acordaba de los hermanos, sino también daba gracias por las cosas buenas, por las cosas adversas. Él sabía dar gracias a Dios por todo. En Primera de Tesalonicenses, no escribí el versículo, pero ahí en el capítulo 5, si alguien lo busca, Primera de Tesalonicenses 5, no tengo aquí el versículo, dice, den gracias en todo. Den gracias en todo. ¿Qué es en todo? 18, ¿alguien dijo? Versículo 18. Gracias, muy amable, te vas a ir al cielo. Ya lo tengo. Dice, den gracias a Dios en todo. ¿Qué es todo? Pues sea bueno, sea malo.
Aún en la adversidad, tú debes de aprender a dar gracias. No entiendo, pastor. El niño nació con 6 deditos. Da gracias. No entiendo, pastor. Venía en el peri y que se me poncha la llanta y perdí la chamba. Da gracias. Ay, pero ¿cómo? Gracias a Dios porque perdí mi chamba. O sea, no da. Claro que no lo entendemos, pero eso es exactamente lo que dice Pablo y enseña la Biblia, que debemos de dar gracias a Dios en todo, mis hermanos. Y luego dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Para con quién? Dice, para con ustedes en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que des gracias en todo. No te está pidiendo tu opinión. Dice, tú nada más aprende a confiar. Da gracias a Dios en todo. En Efesios 5:20 dice la palabra del Señor, dando siempre gracias. ¿Por qué? Por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, mis hermanos, debemos de darle gracias a Dios en todo y por todo. Te lo repito, en todo y por todo. ¿Por qué? Porque esto es la voluntad de Dios. Algunos solamente le damos las gracias a Dios por las cosas buenas, ¿verdad? Ay, gracias Dios por mi troca Lobo. Ay, gracias Dios por mi aumento. Ay, gracias Dios porque, qué sé yo, ¿verdad? Puras cosas materiales, puras cosas buenas. Pero viene la adversidad, nada de gracias. Viene la oposición, no hay ni siquiera una gracias. Viene un conflicto, no hay gracias. ¿Sí o no? Vienen las pruebas, las aflicciones, no nos gusta. Nunca nos enseñaron a dar gracias. El que da gracias es alguien porque ya aprendió a confiar. Es alguien que ya entiende que Dios está detrás de todo y que Él nunca ha perdido el control. El que da gracias tiene plena confianza en Dios. Y el que no, pues todavía le hace falta pues conocer más al Señor, confiar y depender más en Él. Algunos ni tan siquiera le dan gracias a Dios por los alimentos. Nomás le sirven el plato y vámonos, ¿verdad? Se quedaron bien calladitos. Ya va a empezar a tirar pedradas. No. Algunos tampoco le dan gracias a su esposa por la comida, ni las tortillas que le hicieron. ¿Sabe? ¿Usted le da gracias a su esposa cuando ella le calentó las tortillitas, le sirvió, y luego cuando usted termina, le da gracias? Gracias, gorda. O gracias, flaca. O gracias, qué sé yo, calabacita, ¿verdad? Gracias. Deberíamos, mis hermanos, deberíamos de ser hombres, mujeres, cristianos diferentes y aprender a dar las gracias por lo más mínimo, mis hermanos. Siempre que tengamos una oportunidad por cualquier situación, debemos de aprender a agradecer, a dar gracias. Y Pablo tenía, mis hermanos, pues esta gracia de siempre dar gracias. La voluntad de Dios para nosotros es que demos las gracias en todo y por todo, ¿sí? Algunos necesitan aprender a poner en práctica la gratitud hacia Dios, pero también hacia los demás. Esta es una hermosa cualidad que debemos de tener todos los creyentes. Y Pablo había aprendido a ser agradecido y daba gracias a Dios en todo y por todo. Era un hombre agradecido con Dios, pero ¿sabes qué? También con los demás, mis hermanos. Segunda de Timoteo 3:1. Segunda de Timoteo 3:1. Timoteo, debes de saber esto. ¿Qué debería de saber Timoteo? Pues esto, que en los últimos días, dicen, vendrán tiempos peligrosos. Mira, Timoteo dice, van a venir tiempos bien difíciles,
de enfrentar. ¿Le está hablando aquí a la iglesia o al mundo? Le está hablando a Timoteo, pero de la gente de la iglesia, de lo que iba a haber dentro de la iglesia. Y luego dice en el versículo 2: porque habrá hombres, pero también se incluyen las damitas, dice, porque habrá hombres, dice, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y luego ahí sigue una muy interesante, dice que ingratos. ¿Qué es ingratos? Malagradecidos, o sea, que no quieren dar las gracias. ¿Usted conoce a alguien? Aquí no hay de esos, ¿verdad que no? No, para nada. Nada más allá en El Salto y en Real del Valle. Ay, no, aquí hay unas hermanitas. Ellas sí saben dar gracias. Sí, mis hermanos, dice, eso es el tipo de gente que va a haber dentro de las iglesias. Gente que no sabe agradecer, malagradecidos. Y si los habrá, mis hermanos, pero yo sé que aquí en esta mañana 0 y 0, ¿verdad? Bueno, Pablo casi en todas sus cartas tenía algo por qué dar gracias a Dios, ya sea por su llamado, por la gracia de Dios, o incluso hasta por algún hermano. ¿Por qué? Porque él estaba agradecido. ¿Usted le da gracias a Dios por su pastor? Ay, nomás soy yo como 4. No le digo. ¿Le da gracias a Dios por su líder? ¿Le da gracias a Dios por su esposa cuando le calienta la comida? No, ya se oyeron menos. Y más despacio, pues aquí está. Filipenses 1:4. Filipenses 1:4. Dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por ustedes. Y el versículo 5 también va de la mano. Por su comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. En otras palabras, esta era otra oportunidad para dar gracias a Dios. ¿Cómo se llama el tema? Vas a tener muchas oportunidades de demostrar agradecimiento, de ser agradecido. Y esto es algo que todos nosotros debemos de tener, mis hermanos. Agradecimiento. Pablo estaba dando gracias por aquellos que lo habían ayudado, que lo habían apoyado en la evangelización de la palabra de Dios. Pablo aquí oraba con gozo por todos los filipenses, porque ellos habían participado con él en la evangelización del evangelio desde el primer día, dice, hasta ahora. O sea que los filipenses nunca dejaron de ayudarlo en la evangelización, siempre apoyaron, y esto le causaba mucho gozo, contentamiento. Y Pablo, bien contento, alegre, rogaba a Dios por ellos, dándole gracias. Gracias, Dios, gracias por ellos. Dice, siempre en todas mis oraciones rogando con una alegría, dice, bien contento por todos ellos, porque en su comunión en el evangelio, o sea, lo habían apoyado en evangelizar. Dice, porque me ayudaron, me apoyaron en la obra, no me dejaron solo. Dice, desde el primer día hasta ahora. O sea que continuaba la obra y él estaba agradecido por ellos. ¿Sí? Déjame te leer el versículo 4 y 5 en una versión que se llama Dios habla hoy. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por ustedes, por su participación. Las palabras largas se me dificultan mucho en el español. Dice, por su participación conmigo en anunciar el evangelio. ¿Se fija? Como ya aquí ya nos hace entender que ellos habían participado, ayudado, apoyado a predicar la palabra. Pablo, mis hermanos, era un hombre de oración, era un hombre constante en esta oración, que sabía interceder por los demás, y más por aquellos que lo apoyaban, que lo ayudaban, y aún por aquellos recién convertidos.
Esta palabra dice que siempre o de vez en cuando. Siempre, no era cada domingo nada más, ¿verdad? Una vez al mes como Andrés. No, dice siempre. O sea, que era constante en la oración, era constante en su ministerio, era constante en la obra. Nunca dejaba de orar por los demás. Nunca, mis hermanos, abandonó su ministerio, la obra. Él era un hombre constante. Hay personas que han servido por 50, 40 años. Esto nos habla de un árbol plantado a corrientes de agua que dan fruto en su tiempo. Y que dice el salmista, y su hoja no caerá, ¿verdad? Ahora te pregunto, ¿tú eres constante? ¿Cuándo oraba Pablo por ellos? Siempre, ¿verdad? No como Andrés, una vez al mes. No, debemos orar siempre, mis hermanos, por los hermanos. Primero por los que apoyan y ayudan en la obra del Señor, y también orar por los recién convertidos, por las necesidades de la iglesia, por la obra de Dios. Pero una de las cosas que un ministro debe de hacer es siempre orar por aquellos que lo están apoyando. Yo oro por los que me apoyan, por los levitas, por el que predica, por el que me ayuda en esto, en el sistema. Siempre estoy orando por ellos para que no se cansen, para que no se desanimen, para que sean fortalecidos, para que sean refrescados por el poder del Espíritu Santo. Porque si no, se imaginen, me quedo solo. Hay que orar por ellos, necesito orar por ellos. Y ya después oro por la iglesia, ¿sí? Por los pilares, se puede decir, por las necesidades de la iglesia. Pero lo más importante es orar por aquellos que están sirviendo. ¿Cuánto usted le da gracias a Dios por los que sirven aquí? Hay que orar por ellos para que sigan en la obra, ¿verdad? Entonces debemos de orar por la familia, por todos, mis hermanos. Pero después, Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este versículo 6 te lo quiero leer en una versión que se llama Dios habla hoy. Dice: estando persuadido significa estoy convencido. Dice: estoy convencido de que Dios empezó una buena obra en ustedes y la irá perfeccionando hasta que la complete. O sea, hasta que regrese Jesucristo. Esta es otra oportunidad para dar gracias a Dios, mi hermano. Fíjate bien lo que acaba de decir Pablo. Dice: yo estoy convencido, dice, yo estoy seguro. Dice: yo ya estoy tranquilo. Yo sé que el que comenzó la buena obra en cada uno de ustedes, que ya se arrepintieron, que ya son nacidos de nuevo, dice: yo estoy convencido. No hay ni la mínima duda, ni me pasa por mi mente. Yo sé, dice, que el que la comenzó, dice, esta buena obra, dice, la va a terminar, la va a perfeccionar. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? ¿Es perfecto? Ay, sí. ¿Tienes debilidades? ¿Nos hace mucha falta todavía hacer muchos cambios? Pues ¿qué crees? Buenas noticias. Fiel es el que comenzó la buena obra en tu vida y la va a perfeccionar. Esta es una oportunidad. Aquí Pablo, mis hermanos, él estaba seguro, convencido, no tenía la menor duda de que Dios ya había empezado una buena obra en los filipenses y que la continuaría, no la iba a dejar sin terminar. Si usted maneja por toda la ciudad, mis hermanos de Guadalajara, usted va a ver algunas obras no terminadas. Algunas ya hasta tienen muchos años que han sido abandonadas, ¿sí o no? Que las dejaron sin terminar. Hay una ciudad que le llaman la ciudad perdida. Está por allá por Tlajumulco. Tiene parece New York City. Parece New York City. Edificios y edificios y no vive ni un alma. Solo abandonado. No tienen ventanas. Allá es donde entierran todos los cuerpos. Parece un cementerio. ¿La verdad?
Pasas por ahí y dices tú, ay, aquí está bien para hacer una película de terror de los cristianos que abandonan el evangelio, de los que no van al instituto constantemente, no se crea. Pero lo miras y ya tiene años esa obra allí. Y así hay muchas obras. Mire, el Señor no es así. Aunque usted tire la toalla, si usted es nacido de nuevo y usted tire la toalla, ya me cansé, ya no aguanto más, el Señor la levanta y luego te la tira para atrás. Y luego te dice, es que el que te va a cambiar soy yo, no tú. Lo que pasa es que no lo has entendido. Necesito abnegación total. Necesito que te rindas totalmente. Ay, hermanos, es algo que tenemos que aprender. Un rendimiento, se dice. Mire, yo sé muy bien de esas cosas. ¿Cuántas veces no caía a la prisión federal? Y manos arriba, hands up. Me decían, y pues la levantaba. ¿Qué significa? Me rindo. ¿Traes pistola? Pues sí. Y y agáchate y tírate al piso. Y ahí venían, te quitaban, te esposaban y para adentro. Es lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Levanta tus manos, ríndete ya. Abnegación total. Dame tus sueños. No, pero es que yo tengo mis propios planes. ¿Cuáles? Vas para adentro. Así me decían a mí. Pero espérese, señor oficial, todavía me faltan algunos, ¿cómo dicen aquí? Proyectos. Todavía me faltan algunos proyectos por realizar, oficial. Cállese, meta. Usted va para adentro, para Puente Grande, ¿sí o no? Abnegación total. Pero es que todavía me falta conquistar a la chica de la esquina. No, sáquese, ¿sí o no? Ay, pero todavía me falta por ir a... Olvídate de todo, vas para adentro. Ríndete ya. Y es lo que exactamente, mis hermanos, nos hace falta. Rendirnos para que Dios pueda hacer esa perfecta obra en nosotros, mis hermanos. Dios no nos va a dejar así, mis hermanos. Él nunca deja una vida, un cristiano a la deriva. Y eso debemos de estar seguros, convencidos. Ahora, no le dejes todo a Dios. Pues que Él me cambie, entonces voy a seguir de rebelde. No, toda la obediencia, en toda la práctica. Hay que practicar lo que estamos escuchando. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, y sean guardados irreprensiblemente, dice, o sea, sin culpa grave alguna, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24, léalo conmigo. Primera Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que nos llamó, el cual también lo hará. ¿Qué va a hacer el Señor entonces, mis hermanos? Te va a santificar por completo todo tu ser, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, y te va a guardar, te va a proteger sin culpa grave alguna para cuando venga el Señor Jesucristo. Dice el salmista ahí en el 138, Salmo 138:8. Salmo 138:8. El Señor, mira qué bonito dice, cumplirá en mí su propósito. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Esta debe de ser tu oración, mi oración. Señor, no abandones la buena obra que comenzaste en mi vida. Señor, no abandones esto que tú comenzaste en mí. Eso debe de ser nuestra plegaria, ¿sí? Bueno, mi oración y petición. Esta debe de ser, mis hermanos. Please, God, please, por favor, Señor, no pares tu buena obra en mí.
Cámbiame, la regué, Señor. Yo sé que aquí yo sabía y lo hice. Señor, no pares esta buena obra que tú has comenzado en mi vida. Eso, mis hermanos, se llama un corazón contrito y humillado, y Dios no lo va a despreciar, mis hermanos. No es que dejemos todo a Dios. También está de tu parte que le clames al Señor, que no pare esa buena obra, que Él cumpla su propósito. ¿Sabes cuál es el deseo que yo le deseo a todos los obreros en la iglesia? Casi a todos les puse lo mismo, parecido: que Dios cumpla su plan y su propósito en tu vida en este año 2019. Porque si Él cumple, si Él llega a alcanzar, a lograr, no que no pueda, no, es que tú lo permitas. Pero si se cumple su plan, su propósito para lo que tiene para ti en este año, vas a llegar muy lejos, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel, mis hermanos. Él tiene todos los recursos para terminar la buena obra en nosotros hasta que regrese Jesucristo. Cuando regrese el Señor, todos seremos revestidos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, con un cuerpo glorioso, cuerpos glorificados. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Entonces dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, y luego dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta palabra perfeccionará, mis hermanos, viene de una palabra griega, epiteleo. Epiteleo, que significa llevar a cabo, concluir hasta terminar. Una obra en construcción. Dile a tu vecino, dile: estoy en construcción. No soy perfecta, no soy perfecto. Dile: estoy en construction. Estoy en construcción. Algunos todavía les falta la luz, no les cae el 20 todavía. Algunos todavía les falta la carpeta. Algunos les hace falta las ventanas. Algunos les hace falta el piso. Algunos no tienen techo, andan todos descubiertos. A todos nos hace falta algo, ¿verdad? Y a algunos les hace falta todo. Todavía no somos perfectos, mis hermanos. Dios te está perfeccionando tu carácter, tus malas conductas, tus malas actitudes, tus malas intenciones, motivaciones que necesitan ser cambiadas, perfeccionadas. Él es el buen escultor de esculturas. Él sabe. ¿Cuántos de ustedes han mirado la escultura de David, creada por Da Vinci? ¿Sí? Duró años en hacerlo. Es una escultura muy grande ahí en la Capilla Sixtina. Duró años. Así también el Señor con tu vida y mi vida. Agarra su cincel en mano, agarra su martillo el Señor, y luego te lleva a la mesa donde trabaja el maestro. Y luego empieza el Señor: ándele, y ándele, chismosa, y ándele usted también por coqueto, ándele, ¿sí? Y ándele por resbaloso, y ándele por resbalosa. Y empieza el Señor, mis hermanos. Y ándele, le voy a quitar lo codicioso, lo orejón, hoy es de más. Y empieza ahí el escultor de esculturas, que es el buen maestro. Él sabe dónde, mis hermanos, ¿sí? Todo cristiano es una obra entonces en construcción. Están siendo perfeccionados, algunos pues en unas cosas y otros en otras. ¿Hasta cuándo lo va a hacer el Señor? Hasta que regrese Jesucristo, mis hermanos. Pablo nunca dudó, él estaba convencido, seguro de que Dios había comenzado una obra de transformar nuestras vidas. Nunca dejaría de perfeccionar nuestros caracteres para su gloria y para su honra. Nosotros debemos de dar gracias a Dios por esta maravillosa promesa dada a nosotros los creyentes, y debemos de estar agradecidos y demostrarlo con nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Dice:
Versículo 7, mis hermanos. Como me es justo sentir esto de ustedes, por cuanto los tengo en el corazón y en mis oraciones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Está medio largo este versículo. Para que tú lo puedas entender, te lo voy a leer en la versión Biblia, lenguaje sencillo. Pon atención. Está bien que yo piense así de todos ustedes, porque los quiero mucho y porque ustedes comparten conmigo el trabajo de amor que Dios me ha encargado. En la cárcel o delante de los jueces, ustedes siempre me apoyan para afirmar la verdad de esta buena noticia. Los hermanos de Filipo siempre fueron bendecidos o de bendición en la vida del apóstol Pablo, y ahora que estaba preso en Roma no era la excepción. Ellos seguían ayudándolo, seguían siendo de bendición a su vida, y ellos también lo querían mucho, mis hermanos. Los filipenses habían aprendido a dar gracias, a estar agradecidos con Dios por lo que Él había hecho por ellos por medio de Jesucristo, pero también con el apóstol Pablo. Y esto lo animaba para dar testimonio dentro de la cárcel, delante de los jueces o de los soldados, pues les predicaba el evangelio del Señor Jesucristo. Pablo decía: ¡y qué padre! Los filipenses les prediqué, me apoyaron en el evangelio, y ahora que yo estoy en prisión, en la cárcel, dice: ustedes siguen conmigo, no me han abandonado, no me han desertado. Dice: qué padre. Y eso lo alentaba, de que sí hay gente buena, de que sí había gente agradecida, de que sí había unión en el cuerpo de Cristo, de que sí había una hermandad, de que Dios los seguía respaldando y apoyando a través de aquellas personas que Él también había sembrado la gracia, la palabra de Dios, mis hermanos. Filipenses 1:8 dice: porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con entrañable amor de Jesucristo. Esta es otra oportunidad de dar gracias a Dios por el amor entrañable de Jesucristo. Cuando dice amor entrañable, ¿está diciendo que los amaba desde las tripas? No, desde los intestinos tampoco. Significa amor entrañable, significa desde lo más profundo. Dígale a su esposa: te amo. Dile: del amor, desde mi amor entrañable. Y verás cómo te va a cocinar un buen platillo hoy. ¿Ya ves? Amor entrañable, de lo más profundo. Pablo amaba a los hermanos de ahí de Filipo desde lo más profundo, desde lo más adentro del corazón, con el amor de Jesucristo. ¿Cómo es el amor de Cristo? Con un amor agape, mis hermanos. Ustedes saben que hay 4 tipos de amor, ¿verdad? Fileo, eros, agape, y le debo el otro. Pablo no solo los llevaba en su corazón, sino que los amaba desde lo más profundo de su ser. Esturge era el otro, con el amor de Cristo por nosotros. Pablo tenía un amor agape, mis hermanos, tan profundo por los creyentes, por la iglesia del Señor. Su amor era genuino, era real y era muy profundo. Es lo que le llamamos nosotros amor de sacrificio, ¿sí? En Romanos 5:5 dice así: y la esperanza no avergüenza. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todo cristiano tiene este amor de Dios en su corazón, mis hermanos, porque ya fue derramado en tu corazón por el Espíritu Santo de Dios. Solo tienes que dejarlo fluir, solo tienes que practicarlo, obedecerlo. Alguno dirá: pero es que no puedo, es que no lo siento, es que no me viene del corazón, yo no quiero ser hipócrita y no puedo amar a mi suegra. Pobre suegra. La Biblia dice, mis hermanos, que andamos por fe y no por vista, no por lo que sientes, no por lo que ves.
Pablo conocía y entendía sobre el segundo mayor mandamiento: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo practicaba, lo obedecía. Pablo vivía por la fe y no por lo que se sentía. Pero es que no puedo. No debes de vivir por lo que sientes ni por lo que ves. Tú nada más obedece, punto. Una vez fui a dar consejería: es que no puedo amar a mi madre, pastor. Si usted supiera, ella en vez de darme pecho me dio la espalda y qué sé yo cuántas cosas me dijo. Y le dije: ¿eres cristiana? Sí, yo nací de nuevo. Pues entonces déjalo fluir nada más. Pero no lo siento y no quiero ser hipócrita. No, eso no es ser hipócrita. Eso es ser obediente a la palabra de Dios. Eso es andar por fe. Si te vas a esperar hasta que lo sientas, pues nunca. ¿Por qué? Porque hay resentimiento. Debes de primero también saber perdonar. Pero es que no lo siento, perdonar. Pues quédate viviendo en tu vista, en tu sentir. Nosotros los cristianos no andamos por vista, mis hermanos, por lo que tú sientes o por lo que ves. Si Dios dice brinca, ¿qué debes de hacer? Y si está un pozo, ¿qué debes de hacer? Brincar. Tú debes decir: ¿qué tan alto, Señor? Eso es todo. Obedecer, confiar, mi hermano. Él te va a sanar ese corazón quebrantado y herido por cualquier, sea un ex, una madre o lo que sea. Él es el que se encarga de eso, no nosotros. Nosotros simplemente fuimos llamados a andar por fe, por lo que escrito está, por obedecer su palabra. Sientas o no lo sientas, tienes que dejarlo fluir. Mamá, te quiero, y luego después te agarras: ay, le dije algo que no le hace, pero ya lo dijiste. Allá te metes al closet, ¿verdad? Señor, ayúdame, pero obedeciste a Dios. Te amo, mi amor. Ay, me duele. Y si abusa de mí, déjaselo a Dios, hombre. ¿Sí o no? Entonces Pablo conocía y entendía este segundo mayor mandamiento, mis hermanos, de amar al prójimo. Mira lo que dice Gálatas 5:6, para ir cerrando. Gálatas 5:6. La fe obra por el amor. La fe es activada por medio del amor. Gálatas 5:6. La fe obra por el amor. La fe, entonces, mis hermanos, es activada por medio del amor. La fe es importante, ¿sí o no? Es importante en la vida del cristiano. Pues sin fe es imposible agradar a Dios. Escúchame, tú no puedes decir que tienes fe si no practicas el amor, porque el amor es el que activa la fe. Es la que lo impulsa a obedecer, lo impulsa a perdonar, a ayudar. Todo lo que hace la fe es activada por el amor. Es el amor lo que lo impulsa a hacer las cosas que dice en su palabra. Dice la palabra de Dios: puedes hablar en lenguas angelicales, puedes tener muchos talentos, puedes tener muchos dones, puedes tener el don de profecía, pero si no tienes amor, de nada te sirve. Una persona no puede tener fe si no tiene amor. Pues este es el que le activa, lo impulsa, lo mueve, le da la vida, por decirlo así. Pablo tenía, mis hermanos, este amor agape de parte del Señor para amar a los hermanos, y era un amor profundo y real, y este amor activaba su fe para obedecer al Señor. Amén. Le dejamos ahí, mis hermanos.